Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema que en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo. En nuestro devocional anterior dejamos a Israel celebrando una victoria extraordinaria, ¿no? Mientras Jericó había caído, mientras las murallas que parecían imposibles de penetrar, de derribar, se vinieron abajo porque Dios había cumplido lo que él había prometido en su palabra. Israel había aprendido una gran verdad, que la victoria le pertenece al Señor, pero cuando comienza el capítulo 7 de Josué, hermano, todo cambia. En el primer versículo dice, porque los hijos de Israel cometieron, perdón, una prevaricación en cuanto al anatema. Y entonces aparece un nombre, el nombre de este hombre era Acán, mientras todo Israel está celebrando públicamente la victoria, ¿no?, que el Señor les ha dado. Había algo escondido en una tienda, nadie parecía saberlo. Josué no lo sabía, los líderes, ¿no?, los ancianos de Israel, los ancianos del pueblo no lo sabían, el pueblo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y esto, hermanos, nos introduce inmediatamente al mensaje de este capítulo, que podemos esconder nuestro pecado de las personas, pero nunca podremos esconderlos de Dios. Después de que Jericó, el siguiente objetivo era una ciudad llamada Ai. Comparada con Jericó, parecía mucho más sencilla, hermanos. Los espías habían regresado y le decían a Josué: no suba todo el pueblo, no es necesario, sino que suban por lo menos unos 2000 o unos 3000 hombres. En otras palabras, no necesitamos demasiado para esto, ¿no? Jericó había sido enorme, y esa otra ciudad ahí parecía muy pequeña, y así que unos 3000 hombres subieron, en lo que nos dice la escritura. Pero ocurrió algo completamente inesperado, hermanos. Israel fue derrotado, 36 hombres murieron, y el ejército huyó delante de los habitantes de ahí. Y el texto dice, hermanos, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué contraste, hermanos. Qué contraste más grande, porque en Jericó los cananeos habían tenido miedo de Israel, y ahora es Israel el que está huyendo delante de una ciudad muy pequeña. ¿Qué pasó? ¿Que había dejado Dios de ser poderoso? No. El problema no estaba en la ciudad, ¿verdad? El problema estaba dentro del campamento de Israel, que Josué, hermano, se postra delante de Dios. Él está confundido. Él no entiende cómo pudieron ser derrotados después de todo lo que el Señor había hecho delante de ellos, o había hecho en medio de ellos. Y el Señor le responde: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro?, le dice el Señor. Israel ha pecado. Y eso es algo fuerte, hermanos. Es muy fuerte, porque hay momentos para orar, ¿sí? Pero también hay momentos en los que ya sabemos lo que Dios ha dicho y debemos obedecer. Y Josué necesitaba dejar de lamentarse, tratar de, con aquello con lo que Dios, hermanos, estaba señalando. Y quizás nosotros necesitamos escuchar eso también. A veces pedimos: Señor, ayúdame, Señor, cámbiame esto, Señor, muéstrame qué hacer. Pero puede haber situaciones, hermanos, donde la palabra de Dios ya nos ha mostrado claramente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y tal vez necesitamos, qué sé yo, perdonar, y el Señor nos ha mostrado eso. Tal vez necesitamos confesar, el Señor nos lo ha mostrado en su palabra. Tal vez necesitamos abandonar algo, pedir perdón, ¿verdad? Romper una práctica pecaminosa que el Señor claramente nos ha enseñado en su palabra, que no es conforme a sus propósitos, que no es conforme a su voluntad, que no caminamos en obediencia de esa manera. Y entonces no necesitamos una nueva revelación de Dios para saber eso. Necesitamos obedecer lo que nosotros ya conocemos, lo que nosotros ya tenemos sabido, que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y finalmente, hermanos, descubrimos qué es lo que había ocurrido. Y es que cuando Israel conquistó Jericó, Dios había dado instrucciones específicas acerca de lo que ellos debían de no tomar, ¿no? Pero Acán vio entre los despojos tres cosas: un manto babilónico, ¿sí? Vio unas monedas de plata, dice la escritura, y vio un lingote de oro. Y el mismo, hermanos, es el que describe ese proceso en el versículo 21. Dice: yo lo cual codicié y lo tomé. Primero lo vio, después lo codició, y después lo tomó, y finalmente lo escondió. Y así trabaja muchas veces el pecado, hermanos.
comienza en el corazón antes de manifestarse en nuestras acciones, ¿no? Antes de materializarse. Y Acán pensó que podía disfrutar secretamente de aquello que Dios había prohibido y lo enterró debajo de su tienda, hermano. Probablemente nadie de Israel lo había descubierto, ¿sí? Pero aquí encontramos una verdad que necesitamos recordar, hermano, y es que no existe pecado secreto delante de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, nosotros podemos ocultar cosas de nuestra familia. Nosotros podemos ocultar cosas de nuestros amigos, de nuestra iglesia, podemos ocultar, podemos cuidar nuestra apariencia, ¿no? Podemos aprender a decir las palabras correctas, pero Dios ve el corazón y eso, hermanos, no debería producir solamente temor o miedo en nosotros, sino que también debería llevarnos a vivir con una vida íntegra, una vida de integridad. Porque la verdadera santidad, hermanos, no consiste en parecer santos cuando alguien nos está mirando. La verdadera santidad significa que buscar agradar a Dios, aun cuando nadie más está mirando o nos está viendo, ¿no? Y por eso este capítulo, hermanos, contiene una verdad incómoda que nuestra cultura muchas veces no quiere escuchar, que el pecado es serio porque Dios es santo, hermanos. Nosotros tendemos a medir al pecado por las consecuencias visibles. Nosotros pensamos, no estoy lastimando a nadie, nadie lo sabe, no es tan grave. Quizás muchas veces pensamos, lo puedo controlar, pero el pecado, hermanos, no es grave solamente por el daño que produce. Es grave, hermanos, porque es rebelión contra un Dios santo. Acán, hermanos, no simplemente había tomado algunas cosas. Dios dice, hermanos, que lo que Acán había hecho es que había quebrantado el pacto de Dios. El pecado siempre es, hermanos, en última instancia, desobediencia. Es estar en contra de Dios. Por eso es que nosotros no debemos aprender a convivir continuamente con aquello por lo cual Cristo murió para perdonarlos. De lo cual, hermanos, Él vino a libertarnos. Pero ahora bien, debemos ser cuidadosos al traer este capítulo a nuestra vida cristiana, porque nosotros no somos Israel conquistando Canaán. Y la iglesia no debe de aplicar sobre alguien ese juicio civil que cayó sobre Acán y sobre su casa. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, sí considera con toda claridad el llamado a tomar seriamente el pecado, ¿sí? No para, como les dijera, para conseguir que Dios nos ame, no, como lo hemos venido reflexionando, no para ganar nuestra salvación, sino precisamente porque hemos sido comprados por Cristo. Y aquí el Evangelio, hermano, se ve especialmente precioso, porque si este capítulo solamente nos dijera que Dios conoce todos nuestros pecados, que Dios conoce todos tus pecados y que conoce todos mis pecados, ninguno de nosotros tenía esperanza. Dios conoce no solamente los pecados que otros no saben, hermanos, sino que también conoce, hermanos, los pecados que tú y yo conocemos, ¿sí? Conoce nuestras palabras el Señor. Conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras motivaciones. Él conoce nuestra codicia, conoce nuestro orgullo. Él conoce, hermanos, nuestras intenciones. Y aún conociendo perfectamente nuestra culpabilidad, el Señor envió a su Hijo. El Padre envió a su Hijo como un Salvador para nosotros. Como Salvador. Jesús, hermanos, no simplemente murió por los pecados que nosotros estamos dispuestos a contar públicamente. Él murió por la culpa real de su pueblo. El Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan el apóstol, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio, hermanos, no nos invita a escondernos. No invita a esconder el pecado, hermanos. Nos invita a confesar el pecado, porque en Cristo nosotros encontramos el perdón de Dios. Tal vez hoy escuchamos o necesitamos escuchar esa pregunta, ¿verdad? ¿Hay algo debajo de mi tienda? No de manera literal, ¿verdad? Me refiero a algo que nosotros estemos escondiendo, algo que sabemos que desagrada a Dios, pero que hemos aprendido a mantener fuera de la vista de los demás, qué sé yo, una actitud, una relación, alguna práctica, una conversación, algo que se ha vuelto amargura, ¿no? Una raíz de amargura en nuestros corazones, una codicia, algo que nosotros pensamos, mientras nadie lo sepa, todo va a estar bien, pero ahí en el capítulo 7 de Josué, hermanos, Josué 7 nos dice, hermanos, que no lo esconda,
que no lo escondamos, que debemos de tratarlo delante de Dios y no debemos esperar que el pecado crezca, ¿no? Alimentarlo, como se dice comúnmente. Eh, no hagamos reconciliación con el pecado, ¿no? Sino con el Señor. No hagamos las paces con el pecado. Debemos de correr a Cristo, hermanos, confesando, buscando esa ayuda oportuna cuando sea necesario y volver a caminar en obediencia al Señor. Una iglesia, hermanos, que desea crecer no puede preocuparse solamente por tener más hermanos, por tener más miembros, por tener más personas. Necesitamos preocuparnos también por crecer en santidad. Porque, hermanos, crecer en el conocimiento bíblico no es solamente, como les dijera, un objetivo, ¿no? Llenar un lugar, ¿no? El crecimiento bíblico no es solamente eso. Crecer bíblicamente, hermanos, es ver a personas transformadas por el Evangelio, creciendo en la palabra del Señor, luchando cada día contra el pecado y aprendiendo a vivir, hermanos, como discípulos del Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos, hermanos, la historia de Josué, no termina ese capítulo 7. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque después del fracaso viene el capítulo 8. Y después de que Israel ha sido derrotado y hay dolor y hay consecuencias, hermanos, Dios todavía no ha terminado con ese pueblo. Ahí, ese lugar, esa ciudad, ese lugar de la derrota se ha convertido en el escenario donde Dios está mostrando, ¿no? Que el fracaso no tiene por qué ser el último capítulo cuando el pecado es tratado, hermanos. Y volvemos a caminar nosotros conforme a la palabra del Señor. Por eso nuestro próximo devocional será, hermanos, que veremos al Dios que restaura después del fracaso, ¿no? Y veremos que la gracia de Dios no solamente nos confronta cuando nosotros pecamos, sino que también la gracia de Dios nos levanta para para volver a caminar en obediencia a nuestro Dios. Así que le voy a pedir que esté atento al día de mañana, el próximo devocional. Oramos al Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón completamente. No podemos esconder absolutamente nada de ti, Señor. Por eso, hoy en este día te pedimos, Señor, que examines nuestra vida y que nos muestres aquellas cosas por las que hemos comenzado a conformarnos, Señor. Yo te pido siempre, Señor, que nos des humildad, Señor, no una falsa piedad, Señor, sino que nos des humildad para reconocer nuestros pecados, Señor, para confesar nuestros pecados, humildad para volar, Señor, hacia ti, para acudir a ti, correr hacia ti, Señor. Danos valor, Señor, para abandonar el pecado, Señor. No queremos solamente aparentar ser cristianos maduros, Señor. Queremos ser cristianos maduros, crecer verdaderamente, crecer espiritualmente, Señor. Aún en las cosas pequeñas del día, de la vida, Señor. El carácter y la gracia del Señor pueda verse en nosotros. Haznos crecer en santidad, Señor. Haznos crecer en humildad, haznos crecer en amor, en semejanza a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Danos esa hambre siempre por tu palabra, Señor. Que al abrir las escrituras, Señor, nosotros no busquemos solamente información, ¿no?, para llenar nuestra mente o nuestra curiosidad, sino permítenos, Señor, que sea tu verdad quien examine nuestro corazón, que sea tu palabra la que confronte nuestro pecado, Señor. Permite, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que corrija nuestros pensamientos, la que dirija nuestros pasos, Señor. Y mientras tú trabajas en nosotros, Señor, no permitas que olvidemos, Señor, a quienes todavía necesitan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este día. Padre, yo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.